vamos a dejar sin más preámbulos a la primera charla del día con un crack de la tecnología, Alejandro D'Andrea. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Barbarita, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Hola a todos, desde los países que estén. Ahí vi algunos nombres conocidos de distintos lugares, así que un placer. Oye, no estamos con cualquier persona acá, estamos con el fundador de Botman AI, cofundador de Salomón, startup de inteligencia generativa para el mundo legal, codirector y profesor del Diplomado de Inteligencia Generativa de la Universidad de Chile, miembro del Board de Talento Digital para Chile, co-chair del Comité de Inteligencia Artificial y Data de AmCham, de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, y hoy nos viene a deleitar con una charla muy potente, multiagentes, multiplicando la potencia de la Gen AI. Así que, Alejandro, el escenario es todo tuyo, así que ven, muéstranos qué tienes para nosotros. Gracias, Barbarita. Bueno, vamos con todo con la presentación entonces. A ver, les voy a contar un poco de lo que está pasando en el mundo de GenAI, en particular con esto de los agentes, ¿no? Y los multiagentes, que es una forma en realidad de potenciar mucho más el poder que ya tienen los LLM, que van mejorando día a día por sí solos, pero además aparecen formas de explotarlos un poco más. Así que bueno, vamos a empezar de a poco. Vamos a calentar motores primero hablando un poquito de Gen AI en general. No voy a estar mucho tiempo acá. Este dibujo de la derecha es del paper de Transformers que salió en 2017, del cual nació todo lo que estamos viendo ahora. Y bueno, hoy todos ya vemos ya que la inteligencia generativa genera cosas, ¿no? Que entiende y genera, ¿sí? Genera imágenes, sonido, videos, modelos 3D, proteínas, tenemos modelos que generan proteínas y cosas por el estilo también. Pero en esta charla en particular me quiero enfocar en el último párrafo de este slide, donde habla de las capacidades emergentes. ¿Sí? Las capacidades emergentes son cosas para las cuales estos modelos no fueron entrenados, pero en el uso, en el día a día, nos dimos cuenta las personas que podían hacerlo. ¿Sí? Y una de esas capacidades emergentes es la capacidad de planificar. ¿Sí? Si yo agarro, digamos, ChatGPT y le digo, tengo el cumpleaños de mi hijo que es fanático de Pokémon, dame un plan para armar el cumpleaños, me va a armar algún plan, ¿sí? Va a tener esa capacidad de razonar parecido a como lo hacemos nosotros y poder armar una lista de pasos, ¿sí? A seguir. Entonces, esa capacidad emergente, la capacidad de razonar, es la que nos permite usar a la inteligencia generativa no solo para generar textos nuevos, contarnos un cuento, contestarnos una pregunta, sino para poder tomar acciones. Y ahí viene el poder de los agentes. Entonces vamos a planificar un poquito más, a profundizar un poquito más en esto. Y vamos a hacerlo con este ejemplo. Imaginemos que aquí nosotros creamos una aplicación. ¿Sí? Este celular que aparece ahí sería un software que creamos nosotros, ¿sí? En cualquier lenguaje que se les ocurra. Y acá por debajo estamos usando algún modelo de lenguaje. ¿Sí? Estamos llamando a la API de Google Gemini o de OpenAI o de Anthropic, algún modelo de lenguaje que estamos usando como para potenciar nuestra aplicación. Y acá tenemos una persona. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo crecer nuestra aplicación. Primero, lo primero que podría pasar es que la persona nos haga una pregunta y nosotros le digamos al modelo de lenguaje, le armemos un prompt, ¿sí? El prompt que uno escribe, donde dijéramos, bueno, eres un asistente de atención al cliente de la empresa ACME y el cliente te pregunta cómo devuelve el pedido. Si le ponemos solo esto a ChatGPT, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a mentir, ¿no? No sabe qué es ACME, no sabe cómo se devuelve un producto en ACME, con lo cual lo que nos conteste va a ser probablemente cualquier cosa o nos diga, no tengo idea. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero hacer, obviamente, es decirle cuál es la forma de devolver pedidos en ACME. ¿Sí? Y para eso, el primer paso es que mi software tiene que ir a buscar documentos de ACME que hablen de devoluciones de pedido. ¿Sí? Esto se hace con bases de datos semánticas, vectoriales, embeddings, son todas las palabras que se escuchan al respecto, pero acá el concepto importante es que es nuestro software el que tiene que entender la pregunta del usuario e ir a buscar esa información antes de ir al modelo de lenguaje. ¿Sí? El modelo de lenguaje no tiene forma de aprender nuestras políticas de evolución, no tiene forma de aprender nada nuevo, ¿sí? Asumamos esto. Ni siquiera con fine-tuning, que es una técnica para modelar un poco más la red, pero enseñarle datos concretos como horarios de atención y cosas por el estilo, no. Entonces, la forma en que se hace esto es in-context learning, que es básicamente ponerle en el mismo prompt la información que necesitamos que use. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a decirle, el cliente te pregunta cómo devolver y para contestar tienes que usar esta información mía, de mis documentos, que la fui a buscar antes. La fui a buscar con esto de
usar embeddings, vectores. No voy a explicar eso ahora para enfocarnos en agentes, pero bueno, son técnicas que entienden la semántica de la pregunta y entienden la semántica de mis documentos, los pedacitos, cada párrafo de mis documentos, y pueden ir a buscar párrafos que hablen de lo mismo que la pregunta. Pueden buscar párrafos que hablen de devoluciones. Y entonces los va a agarrar esos párrafos, los va a pegar acá, ¿sí? Y entonces ahí sí, cuando yo le mande eso al modelo de lenguaje, va a leer todo esto, incluidos los párrafos, y va a poder contestar cómo se devuelve un pedido, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Y esto es, si quieren, un tercio para mí del poder de los modelos de lenguaje metidos en nuestro software, es eso, es poder buscar información propia y usarla para contestar. Pero los otros 2/3, digo yo, del poder es realmente darle, además, manos a nuestro software, ¿sí? Y permitir que el software interactúe con otros sistemas. Si yo logro que este asistente, además de avisarme cómo se devuelve un pedido, cómo se cancela, pueda interactuar con la base de datos donde están los pedidos y cancelarlo realmente, terminar la acción, ahí se vuelve mucho más potente lo que yo puedo hacer con la IA generativa. ¿Y cómo se hace eso? Porque en realidad yo no puedo conectar a OpenAI o a Google Gemini con mis sistemas, ¿sí? El que habla con mi sistema sigue siendo mi software. Mi software va a llamar a una función que cancela un pedido, va a llamar a una función que crea un correo, va a llamar a una API de búsqueda en Internet o lo que fuere, ¿sí? Mi software hace eso. Lo que me permite el modelo de lenguaje es decirle a mi software cuál de esas cosas tiene que hacer, entendiendo la conversación. Ahí está el poder de usar un modelo de lenguaje. Entonces, básicamente, en el prompt que le voy a mandar al modelo, le voy a decir algo como esto. Le voy a decir, además de usar esta información para contestar, si necesitas, puedes usar alguna herramienta de estas, ¿sí? Se las describo, simplemente en texto le describo. Existe una herramienta de cancelar pedido, para lo cual me tienes que decir el número de pedido. Existe una herramienta para mandar un correo, para lo cual me tienes que decir el destinatario, el título, el cuerpo, etc. De esa forma, lo que va a hacer el modelo de lenguaje es ir entendiendo la conversación y en algún momento, muy probablemente, me diga, por lo que está pasando en la conversación necesito mandar un correo, ¿sí? Y entonces este es el destinatario, el título y el cuerpo. Y de esa forma lo que estoy haciendo es aprovechar al modelo de lenguaje para que pueda ayudarme a tomar acciones en mi software, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo de algo que está muy relacionado con esto. Veo una manzana roja en un plato en medio de la mesa, un escurridor con tazas y un plato, y tú parado al lado con tu mano en la mesa. Genial. ¿Puedo comer algo? Claro. Genial. ¿Puedes explicar por qué hiciste lo que acabas de hacer mientras recoges esta basura? Le puse un papel encima. Entonces te di la manzana porque es el único comestible que pude darte de la mesa. Genial. Así que, según la escena de ahora, ¿dónde crees que van después los platos de enfrente? Es probable que los platos de la mesa, como ese plato y taza, vayan al escurridor. Genial. ¿Puedes ponerlos ahí? Por supuesto. Bien, entonces vamos a traducir. Ese robot es de una empresa que se llama Figure, es el robot Figure 01. Esto salió ya hace unos meses. Hay robots ya ahora más responsivos porque tienen el modelo de lenguaje corriendo local. Esto hablaba con OpenAI simplemente. Pero lo muestro porque es un ejemplo de lo que contaba antes, un ejemplo que a lo mejor uno no se le ocurriría a la primera, ¿no? Uno podría pensar en un chatbot cuando ve lo que explicamos antes, pero si uno mira un poquito, esto es exactamente lo mismo. Uno tiene al modelo de lenguaje acá, tenemos una aplicación. Antes nos mandaban un texto desde acá, ahora la única diferencia es que nos mandan un audio y lo vamos a convertir en texto, así que hasta ahí estamos igual. Y además se le agrega una imagen, ¿sí? Este robot saca 10 imágenes por segundo y lo que va haciendo es, cuando hay un texto nuevo, manda la imagen también. Entonces, y esto es lo mismo que uno puede hacer hoy con ChatGPT, ¿no? Le puede poner un texto y puede pegarle una imagen. Es exactamente igual, ¿sí?
El ChatGPT no sabe que hay un robot ahí, simplemente recibe un texto y recibe una imagen. Y lo que le voy a decir, en lugar de decirle que hay una herramienta para mandar un correo, para cancelar un pedido, etc., le voy a describir otro tipo de herramientas que son las que mueven al robot. Le voy a decir, tienes una herramienta para mover el brazo, otra para agarrar un objeto, otra para entregar el objeto, otra para caminar, otra para hablar. Se las describo y entonces lo que voy a usar un prompt especial, le voy a decir, eres un manejador de robot, estás interactuando con una persona, aquí está el texto que te está pasando la persona, aquí están las imágenes, y estas son las herramientas que puedes usar. Entonces, lo que va a hacer es lo mismo que dijimos antes. Va a entender la situación, el contexto, y va a elegir acciones a tomar. Y entonces va a contestarme un texto que diga, quiero usar la herramienta caminar 1 metro hacia adelante, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es llamar a esa función, que es la de caminar, y por supuesto después hay un pasito extra que hizo esta gente que construyó el robot, donde generó otro modelo que entrenó, que es una red donde recibe esa instrucción, caminar 1 metro, y la convierte en todos los pasos y los movimientos de los motores y todo lo que tiene que hacer para caminar 1 metro, no chocarse con nada. Si estás agarrando la manzana, no aplastar la manzana, todo lo que haga falta, ¿no? Pero esa es lógica de la gente de Figure. Acá lo que les quiero mostrar es que el modelo de lenguaje lo usamos de la misma manera, lo estamos usando diciéndole un contexto y dándole para elegir entre una serie de herramientas. Entonces, con esto, en realidad se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Se puede hacer, como dije, desde un chatbot, mover un robot, que parece una película de ciencia ficción, pero ahí están los robots, hay como 10 empresas haciendo robots. Y la verdad es que también se pueden hacer un montón de procesos que no son interactivos, no siempre tiene que haber una persona acá, ¿sí? Puede haber un documento que llega, un correo que llega, pero cualquier cosa, cualquier proceso que yo quiera automatizar, donde quiero entender algo que está pasando y tomar acciones contra sistemas, lo puedo hacer aplicando los sistemas de agentes como este, ¿sí? Entonces, no logro sacar esto, bueno. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de esto? Las limitaciones son que, en realidad, si uno llega a un extremo donde tiene demasiadas herramientas, ¿sí? Demasiadas herramientas, lo que va a pasar es que el asistente probablemente se confunda, ¿sí? O sea, yo no le puedo dar una infinidad de herramientas disponibles porque los asistentes, igual que las personas, si les damos demasiada información, es muy probable que se mareen, ¿sí? Entonces, lo que se hace en la práctica es lo mismo que hacemos las personas, tratar de buscar una forma de repartir el trabajo o partirlo en tareas más chicas, ¿sí? Y ahí nace el concepto de multiagente, ¿sí? Entonces, los multiagentes, y esto es un ejemplo de implementación de multiagentes, se llama ChatDev, es un framework para desarrollar software. Uno le dice, quiero un juego tal, y esto hace todo, el análisis funcional, el diseño, el desarrollo. Por supuesto que no es perfecto, pero hay software simples que salen y funcionan bien. Y acá lo que se está haciendo es como diseñar agentes que hacen distintos roles y conversan entre sí, ¿sí? Entonces, imagínense que está el que pide el software, hay otros que se sientan a diseñar y conversan, empiezan a conversar un agente con otro, diciendo, bueno, yo haría esto, bueno, pero acá el usuario pidió esta otra cosa, y entonces llegan a algún consenso de lo que hay que hacer. Después se lo pasan a un equipo de desarrollo, que son agentes también, que uno será experto en Python, otro en base de datos, otro en lo que fuere, y entonces empiezan a codificar, a testear, hasta que el software más o menos funciona, y después se lo pasan a otros agentes que lo van probando un poco más profundamente, otros lo documentan, y al final termino con un software andando. Este es un ejemplo, es un framework para desarrollo de software, pero podría ser para planificar cumpleaños, o podría ser para planificar viajes, o para ordenar factura, cualquier cosa donde tenga como distintos pasos y distintas especialidades. La gracia de la gente es que yo puedo decir, este agente es especialista en buscar cosas en Internet, este otro es especialista en entender documentos, este otro en interactuar con usuarios. Y de esa forma los hago hablar. Entonces la idea es que los asistentes se puedan personalizar, uno le puede decir su rol, qué herramientas puede usar, esas herramientas que veíamos antes de mandar un correo, cancelar un pedido, uno se las da, a cada agente le puede dar distintas herramientas, los hace conversar entre sí y los hace cooperar.
Y entonces cuando uno empieza a ver un poco ¿por qué usar multiagente? Es lo que les decía antes, cuando uno usa un agente individual, en muchos casos los resultados no son tan buenos, y después cuando se empieza a probar con esquemas de multiagente, empiezan a performar mucho mejor. Y acá, bueno, hay algunas estadísticas de este paper donde se ve un poquito cómo los multiagentes performan mejor ¿no? que los agentes individuales o algunas otras cosas. AutoGen en particular es el framework que está descrito en este paper, es un framework open source de Microsoft que implementa multiagente. Y acá se ven como las barritas del AutoGen están siempre por arriba en la performance con respecto a otras cosas, ¿no? A usar solo ChatGPT o algunas otras cuestiones. Entonces, bueno, antes les decía que los agentes conversan entre sí, pero bueno, eso en realidad puede ser mucho más flexible. Primero uno puede tener agentes de conversación, puede tener otros que no. Estos de conversación pueden participar hablando con personas o con otros agentes. Además, se les puede dar, como decía, herramientas. Algunos pueden hablar con humanos, como este de acá, otros no. Otros tal vez simplemente, por ejemplo, solo sabe ejecutar código, entonces puede escribir código y ejecutarlo. Habla solamente con el modelo de lenguaje, es decir, cada uno puede tener sus herramientas, ¿sí? Sus capacidades. Y después con eso yo puedo, con varios de estos agentes, puedo generar conversaciones. Esas conversaciones podrían tener distintas configuraciones, como vemos acá. Puede haber un chat donde todos hablen con todos, como haríamos en una cena, en un almuerzo, las personas. Puede haber uno jerárquico, donde uno va pasando la pelota, si quieren, a distintos agentes, o les deriva la conversación momentáneamente. Yo he visto esquemas multiagente donde el agente principal, si ve que la persona quiere, no sé, reservar un hotel, se le pasa la conversación al agente de reserva de hoteles y habla directo con el usuario, ya deja de estar en la conversación. Pero en otros casos, el que mantiene la conversación siempre es uno, y usa a los otros agentes para resolver una pregunta particular, por ejemplo. Entonces, ahí la flexibilidad que tiene esto es la que uno necesita en realidad, ¿no? Uno tiene que imaginar esto casi como que fueran personas y cómo repartir ese trabajo. Y con eso, acá les quería nombrar rápidamente algunos de los frameworks que están dando vueltas. AutoGen es el que les contaba de Microsoft, es open source y uno tiene que codificar de todas maneras, pero está bastante armado, ¿no? Un framework lo que tiene es que nos facilita de alguna manera escribir todo el código nosotros. En lugar de hacer eso, podemos usar un montón de código que ya está escrito y simplemente configurarlo, llamar a esas clases o a esos métodos, esas funciones y aprovechar y ahorrarnos ese trabajo, ¿no? Este framework, o igual que CrewAI, tiene ya todo el manejo de conversaciones configurable, está armado, digamos, uno simplemente dice, bueno, este agente va a hablar con este le puede derivar a estos dos, estas son las herramientas de cada uno. Entonces, con relativamente poco código, uno puede dejar funcionando una de estas conversaciones. Por supuesto, como cualquier framework, cuando uno usa un framework, pierde un poco el control, ¿no? Cuando uno usa un framework que es muy fácil y lo configura con poco trabajo, si lo usa y el framework no contesta bien o se pierde o se queda haciendo un loop ahí de conversaciones que no terminan nunca, cosas que uno a veces con estos frameworks les pasa, es difícil arreglar eso, es difícil meterse porque el código lo escribió alguien más, y si bien es open source, uno se puede meter al código a arreglarlo, sí, por supuesto, pero bueno, es entender ya el código completo del framework. Sin embargo, está bastante bien y para muchos casos de uso funciona. CrewAI es muy parecido en ese sentido, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, como dice ahí, pero en general los dos apuntan a lo mismo. Y el tercero que les quería mostrar es LangGraph. LangGraph es un si quiere, framework de LangChain. LangChain es el framework open source que más se usa para armar aplicaciones con modelos de lenguaje, en general, cualquier aplicación, aunque no sean agentes. Pero la gente de LangChain armó LangGraph. Y LangGraph es un modelo bastante más flexible, pero también más difícil de configurar. Ahí uno tiene mucho más control. Se pueden armar grafos donde se van derivando las conversaciones de un nodo a otro. Por ejemplo, un agente le deriva a otro agente y este otro solamente puede ejecutar
esta herramienta y después volver al principal o no. Como que todo el control de quién habla con quién y cómo habla y si se comparte el historial de conversación completo o no con cada gente, todo eso lo escribe uno, en definitiva, en LangGraph. Con lo cual, el control es mucho más grande que en los otros dos, pero también es mucho más trabajoso, ¿sí? O sea, lleva realmente unas cuantas horas entender cómo armar algo en LangGraph y dejarlo funcionar. Y acá les quería mostrar, para cerrar, último slide, un ejemplito de LangGraph muy, muy cortito que está ahí publicado. La gente de LangChain publica mucho, incluso hay un video de YouTube que explica cómo paso a paso de estos ejemplos. Pero bueno, acá hay uno de un agente de turismo que tiene una interacción con un usuario, hay un asistente principal, pero además el asistente principal puede delegar el trabajo a subasistentes que son especialistas, ¿no? Uno especialista en vuelos, que sabe ir a ver los vuelos en los sitios de las aerolíneas, reservarlos y todo eso. Otro que hace lo mismo con hoteles, otro con alquiler de autos y otro con excursiones. Y además tiene un concepto de que cuando vamos a ejecutar una herramienta, hay herramientas seguras, como dice ahí, safe, pero hay otras más delicadas que no están dibujadas acá, estas, sensitive, que podría ser, por ejemplo, cancelar el vuelo, ¿no? Si la persona me dice, quiero cancelar el vuelo, si voy a ejecutar la herramienta de cancelar vuelo, bueno, tengo que tener más cuidado. Entonces, lo que hace ahí este grafo es validar con la persona. Dice, ¿estás seguro que quiere cancelar el vuelo tal, 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 de tal horario? Entonces la persona tiene que decir que sí, y si no, no se ejecuta. En cambio, otras, como podría ser ver el clima en San Francisco en este momento, bueno, nada, es una búsqueda, obviamente no le va a preguntar al usuario si lo hace o no lo hace, simplemente le va a contestar. Así que acá como que uno tiene mucho más control y granularidad sobre cómo se comporta este flujo. Como les digo, es más esfuerzo, más código, pero es súper interesante, así que también los invito a poder revisarlo. Bien, creo que estamos justo en el tiempo. Eso era lo que les traía para hoy y ahora creo que nos quedan unos minutitos para preguntas. Oye, qué honor tener a un experto disertante de GenAI y transformación digital aquí en la Tech Week. Muéstrenle un poco de amor a Alejandro y hagan sus preguntas y aprovechen este momento porque no todos los días uno está con un experto. Así que, a ver, hay una pregunta ahí de Valentino Cáceres. No sé si lo Perfecto. pudiste leer. Sí, dice, o sea, la IA no puede usar información en tiempo real, solo puede usar información previamente dada. Eso es lo que decís. Bueno, buena pregunta. En realidad, lo que digo es que a la IA, o sea, el modelo de lenguaje, por ejemplo, el de OpenAI, por sí solo no va a ir a buscar nada afuera y tampoco va a aprender cosas que yo le dé. O sea, el modelo está entrenado, que costó miles de millones de dólares entrenarlo y quedó así. Lo que tengo que hacer yo, si quiero hacer esto de buscar información en tiempo real, sí lo puedo hacer, pero lo hace mi software. O sea, el que estaba ahí arriba, mi software, en el momento que llega la pregunta o el pedido, puede hacer una búsqueda en Internet en tiempo real, por supuesto, o a mis sistemas de CRM o mis sistemas de vuelos, lo que fuere. Se trae esa información y se la da al modelo cuando le haga la pregunta, se lo mete adentro del prompt. Le dice, mira, este es el clima de San Francisco y ya con eso el modelo continúa la conversación. O sea, sí se puede, pero lo hace nuestro software. Aquí llegó una nueva pregunta. Gracias, Alejandro. ¿Qué métricas ha usado para medir el rendimiento de los métodos de Chuck y cantidad de overlap, también el RAG en general? Perfecto. Bueno, eso del chunk es cuando uno hace esto de que decía de que tiene documentos y quiere usarlos para contestar la pregunta del usuario. Antes de hablar con ningún usuario, lo que tengo que hacer es procesar esos documentos. Entonces, supongamos que tengo mis políticas de atención, tengo que agarrar supongamos que es un PDF, lo corto en pedacitos y cada pedacito se llama chunk, ¿sí? La forma en que yo corte esos pedacitos es importante, porque si yo tenía un párrafo o un capítulo que habla de devolución de productos y yo lo corto mal, me puede quedar párrafos que no tengan mucho sentido, que le falte un renglón anterior para terminar de tener sentido, o a lo mejor tenía que tener dos párrafos juntos para poder realmente entender y contestarle al usuario. Entonces, las estrategias de chunking son todo un tema, todo un capítulo. O sea, uno, dependiendo del tipo del documento, puede usar chunks más grandes o más chicos. Si estamos hablando de documentos donde los conceptos ocupan muchos renglones porque están muy explícitos, muy explicados,
probablemente me conviene usar chunks más grandes. Si son como Q&A, preguntas y respuestas, una abajo de la otra, me conviene cortar cada pregunta y respuesta separada. Entonces, la estrategia de chunking depende un poco de la información que tenga, y hay formas de hacer chunking bastante más complejas. Uno puede hacer semantic chunking, puede hacer un algoritmo que entienda la lógica del documento y diga, el párrafo este es ideal cortarlo de acá hasta acá, y versus otro que lo cortamos distinto. Y después se pueden armar grafos para hacer como la búsqueda semántica todavía más potente. O sea, el chunk es como el paso A, y después hay N técnicas para hacer más precisa la búsqueda de esa información que yo necesito ir a buscar. Oye, sí, Carla nos dice, genial esta charla, me despejó varias preguntas que tenía. Y Qué yo bueno. quería hacer una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo para ver si les puedes explicar a la gente que no siempre conocen esto del RAG. ¿Qué es específicamente el RAG? Perfecto. RAG significa Retrieval Augmented Generation, es decir, generación aumentada por ir a buscar algo, ¿sí? El retrieval. Entonces, en esto que decía de agarrar el prompt y meter ahí mismo el pedacito de documento que hablaba de devoluciones, bueno, para hacer eso tuve que ir a hacer el retrieval, tuve que ir a buscar qué documentos hablaban de devoluciones, los que fueran relevantes para el usuario, porque yo puedo tener usuarios, no sé, de distintos países y solo tengo que ir a leer la política de devolución del país correcto, entonces igual hay un filtro que uno puede hacer, pero en definitiva, el retrieval es ir a buscar ese pedacito de documento que habla de devoluciones y con eso meterlo en el prompt para que haga la generation, o sea, la generación con esa información que traje. Por eso se llama Retrieval Augmented Generation, la generación aumentada por haber ido a buscar la data. Oye, y Cristian Cárcamo se quedó ahí con la duda de, ¿y las métricas para evaluar el RAG? Bueno, ahí hay todo otro tema porque en realidad cómo se evalúa una aplicación basada en modelo de lenguaje no es nada trivial. Una aplicación normal, cuando yo la quiero testear, digo, bueno, si llamo a la función con el parámetro 1 y 2, me tiene que dar 3, por ejemplo, ¿no? Si es una suma. Y es fácil y siempre voy a testear y es determinístico eso, siempre me va a dar 3. Y si un día da 4, tengo que arreglar la función porque la rompí. En cambio acá, cuando uno hace cambios en los prompts o usa una versión nueva del modelo o una técnica nueva, etc., es muy difícil decir, bueno, a ver, funciona mejor o no, ¿no? Y esto de las métricas pasa por ahí. Entonces, en general, lo que se hace es usar al modelo de lenguaje, imaginemos que es otro agente, que evalúa si el que contestó antes lo hizo bien, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, en esta pregunta, la respuesta tendría que ser que tu producto no se puede devolver porque pasaron los 30 días. ¿Sí? Ahora, la respuesta nunca va a estar escrita igual, no va a estar escrita exactamente, su producto no se puede devolver. Lo que tengo que hacer es leer lo que generó, la respuesta que generó, que a lo mejor diga, disculpe, señor cliente, lamentablemente en este caso no es posible efectuar la devolución, y darme cuenta que eso está bien, porque yo le tenía que contestar que no se puede. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Le pido a otro agente, hago otra llamada al modelo de lenguaje diciendo, mira, esta era la pregunta ideal, o sea, esta fue la pregunta, esta era la respuesta ideal, y esta fue la respuesta que dio el modelo de lenguaje. Dale un puntaje del 1 al 10, de qué tan bien contestó. Es básicamente eso lo que se hace. Entonces se usa el mismo modelo para evaluar qué tan buenas estuvieron las respuestas y de ahí salen las métricas que uno usa. Oye, tanto que hablar de esto de los multiagentes y del GenAI, así que te agradecemos, Alejandro, por esta masterclass que nos diste en poquito tiempo, pero que nos aclaró muchas dudas. Si te queremos encontrar en redes sociales, ¿a dónde apuntamos? ¿Cuáles tus redes sociales? En LinkedIn, sobre todo LinkedIn, Ale D'Andrea. En YouTube tengo un canal que no promociono mucho, pero donde subo todos los videos de las charlas que como esta que doy solamente por si se borran, para preservarlos. Y si no, bueno, el correo ahí, alejandro@botman-ai.com. Bueno, te agradecemos nuevamente, denle amor a Alejandro D'Andrea y vamos a continuar porque ya son las 2 de la tarde y viene nuestro próximo